Imagina criaturas tan poderosas que ni los dioses más temidos pudieron controlarlas. Bestias que desafiaron al mismísimo Zeus, devoraron soles y amenazaron con destruir el mundo entero. ¿Sabías que algunas de ellas aún existen, escondidas en los rincones más oscuros de nuestro planeta? Hoy te contaré la historia de los 5 horrores mitológicos que ni los dioses se atrevieron a destruir por completo. Y créeme, querrás ver hasta el final para descubrir qué destino les espera a los hombres cuando estas bestias despierten. Desde los albores del tiempo, cuando los dioses aún caminaban entre los hombres y el destino de las civilizaciones se decidía en batallas cósmicas, existieron criaturas que ni los propios dioses podían someter. Entidades forjadas en los abismos más antiguos del caos, nacidas antes de que el mundo tuviera forma, y cuya furia amenazaba con borrar toda existencia. Estos seres no eran simples monstruos, sino personificaciones vivientes de la destrucción absoluta, guardianes de lo incontrolable, bestias cuya mera presencia alteraba el equilibrio de los cielos y la tierra. A lo largo de las distintas mitologías, nombres oscuros se susurraron entre generaciones, en templos ocultos y junto a hogueras que intentaban mantener a raya la oscuridad. Tifón, Fenrir, Apep, Jormungandr y Tiamat. 5 nombres, 5 terrores, 5 símbolos de la rebelión contra el orden divino. Aunque nacieron en distintas culturas y geografías, compartían una esencia común. Eran manifestaciones del caos primigenio, recuerdos de una época en la que el universo aún no había sido moldeado y las leyes que gobernaban los dioses podían romperse. Tifón, engendrado en los abismos de Tártaro, era descrito como un titán deforme y colosal. De su cuerpo brotaban alas inmensas y de su torso, serpientes en lugar de brazos. Sus ojos ardían como volcanes y su grito podía quebrar montañas. Era la última arma de Gaia contra los dioses olímpicos, una fuerza desatada para vengar la derrota de los titanes. Incluso Zeus, señor del trueno, tembló ante su llegada, pues Tifón no era simplemente fuerte, sino el reflejo viviente del caos ancestral que ni los cimientos del Olimpo podían controlar. Su aliento era fuego y ceniza, sus pasos abrían grietas en la tierra y su furia cubría los cielos de tormentas interminables. En las tierras heladas del norte, otro nombre causaba terror, Fenrir. El lobo colosal, hijo del mismísimo Loki y de una giganta, cuyo destino estaba sellado desde su nacimiento. Las profecías aseguraban que su mandíbula devoraría al propio Odín en los días del Ragnarok. Desde joven, los dioses de Asgard temieron su crecimiento imparable. Ninguna cadena podía contenerlo por mucho tiempo, y cada intento de prisión solo incrementaba su resentimiento. Se decía que sus fauces podían alcanzar el cielo y la tierra al mismo tiempo, y que su rugido hacía temblar el Yggdrasil, el árbol que sostenía los 9 mundos. Aunque los dioses lograron engañarlo y atarlo con una cinta mágica llamada Gleipnir, todos sabían que ese vínculo no sería eterno. En las profundidades eternas del Nilo, oculto en la oscuridad absoluta del Duat, moraba Apep, la gran serpiente del caos. Cada noche, cuando el dios Ra intentaba cruzar el inframundo en su barca solar, Apep intentaba devorarlo, luchando por sumergir al mundo en una oscuridad perpetua. No era una criatura cualquiera, sino una manifestación consciente del desorden, un ser sin principio ni final, cuya longitud se perdía en las sombras infinitas. Se creía que su cuerpo podía envolver la barca de Ra varias veces y que su mirada era capaz de paralizar incluso a los dioses guerreros del panteón egipcio. Aunque cada amanecer simbolizaba una victoria temporal, los antiguos sabían que, algún día, Apep triunfaría, y el sol jamás volvería a salir. Más allá del frío de Midgard y las heladas costas de Jotunheim, bajo las olas de un océano sin final, dormía Jormungandr, la serpiente de Midgard. Hermano de Fenrir y él, su destino estaba tejido en los hilos del Ragnarok. Creció hasta tal punto que su cuerpo rodeó el mundo entero, mordiéndose la cola en un ciclo eterno. Cada movimiento suyo provocaba marejadas y terremotos, y se decía que si alguna vez soltaba a su presa, el fin de los dioses sería inminente. Las leyendas afirmaban que el día de la última batalla, Jormungandr se alzaría de las profundidades, cubriendo el cielo con su aliento venenoso, desatando tormentas que borrarían continentes y enfrentándose a Thor en un combate que sellaría el destino de ambos. Pero antes de todos ellos, antes incluso de que los dioses se organizaran en panteones y otorgaran nombres al firmamento, existió Tiamat. La madre de monstruos, diosa dracónica de las aguas saladas en la mitología mesopotámica. Fue ella quien, junto a su esposo Apsu, dio origen a los dioses primordiales. Pero cuando estos conspiraron contra su reinado, desató su furia ancestral. Su cuerpo era tan vasto como el océano mismo, sus escamas inquebrantables y su boca una puerta al abismo. De sus entrañas surgieron monstruos y demonios, ejércitos de bestias dispuestas a devorar la creación misma. Ningún dios pudo enfrentarse a ella, salvo Marduk,
quien armado con un arco y una red de tormenta, desafió a su creadora en una batalla que duró años. Tiamat representaba no solo la destrucción, sino el caos absoluto del que todo había nacido y al que todo terminaría regresando. Estas 5 criaturas, separadas por culturas, épocas y geografías, compartían un origen común, eran fragmentos del caos inicial, vestigios del mundo antes del orden. Su mera existencia recordaba a los dioses que su reinado era temporal, que ninguna ley podía contener el verdadero desorden, y que en las grietas de la creación, el caos siempre acechaba, aguardando su momento. Y aunque los mitos cuentan que algunos de ellos fueron vencidos, encarcelados o desterrados a las profundidades, los sabios de todas las eras susurraron otra verdad: el caos nunca muere, solo cambia de forma, y en cada era de oscuridad, estos antiguos horrores podrían regresar. Las eras transcurrieron como hojas arrastradas por un viento eterno, pero el nombre de estas criaturas jamás se desvaneció. Cada civilización que surgía sobre las ruinas del anterior encontraba vestigios de aquellas entidades, símbolos grabados en piedra, relatos en pergaminos desgastados y ecos en las sombras de los bosques primitivos. Porque mientras los dioses forjaban sus reinos y las estrellas dibujaban constelaciones sobre la bóveda celeste, el caos seguía latiendo en las profundidades, inmutable e infinito. En la antigua Grecia, Tifón, tras su brutal guerra contra los olímpicos, fue encerrado bajo el volcán Etna, o eso contaban los sabios helenos. Pero el cráter ardía incesante porque el monstruo jamás había sido destruido. Sus rugidos se convertían en erupciones y sus movimientos en temblores que hacían estremecer la tierra misma. Se decía que los ríos de lava eran la sangre ardiente de sus heridas eternas. Algunos augures afirmaban que, en la noche más oscura, cuando las estrellas desaparecieran y los mares retrocedieran, Tifón rompería sus cadenas y caminaría de nuevo sobre la tierra, con los restos de los dioses antiguos a sus pies. En las tierras nórdicas, Fenrir, por su parte, permanecía encadenado en un lugar oculto en las llanuras heladas de Asgard. Su aliento creaba ventiscas y sus garras, aunque atadas, arañaban el tejido de la realidad misma. Los dioses vigilaban su prisión, sabiendo que su liberación marcaría el inicio del Ragnarok. Pero lo que temían más que su fuerza era su odio acumulado. Cada siglo que pasaba, Fenrir se hacía más colosal, sus ojos más brillantes y su resentimiento más profundo. En los salones de Valhalla se murmuraba que ningún guerrero, ni vivo ni muerto, podría enfrentarlo. Solo Odín, destinado a perecer entre sus fauces, tenía el valor de contemplarlo. En las calurosas dunas de Egipto, Apep seguía su guerra silenciosa contra la luz en las profundidades del Duat. Cada noche, cuando Ra descendía en su barca solar, el caos intentaba engullir el orden. Los sacerdotes egipcios pronunciaban conjuros antiguos y realizaban rituales con dagas y fuego, convencidos de que sus actos ayudaban a derrotar a la gran serpiente. Pero Apep no temía a las armas humanas ni a los dioses menores. Su existencia era cíclica, eterna, alimentada por el miedo y la oscuridad. Aunque la barca lograra cruzar el inframundo, las estrellas sabían que cada combate debilitaba un poco más la luz del día, y que un amanecer fallido sería la señal del fin. Bajo los océanos que separaban los mundos, Jormungandr dormía, pero su sueño no era pacífico. Cada vez que se agitaba, olas gigantescas asolaban las costas y barcos enteros desaparecían sin dejar rastro. Los pescadores juraban ver su silueta titánica en el horizonte, como una cordillera viviente que se desplazaba entre las profundidades. Los videntes predecían que en el día final, las aguas se elevarían como muros y la serpiente emergería envuelta en tormentas eléctricas, con veneno en su aliento capaz de corromper el cielo mismo. Nadie podía escapar a su mirada, y su veneno arrastraría incluso a los dioses a una tumba salada. Tiamat, en cambio, parecía haber desaparecido de la faz de la creación. Los mitos contaban que su cuerpo fue dividido tras su derrota a manos de Marduk, y con él se crearon los cielos y la tierra. Pero los sabios de Babilonia afirmaban en secreto que fragmentos de su esencia quedaron dispersos en los rincones olvidados del mundo. En lagos sin fondo, en cavernas donde la luz jamás había entrado, en las fauces de criaturas que no obedecían ni a dioses ni a hombres. La esencia de Tiamat vivía en cada tempestad sin nombre, en cada mar embravecido que reclamaba vida sin motivo. Y cuando el orden de los dioses flaqueaba, su espíritu se agitaba en los abismos. Lo fascinante de estas entidades era que no pertenecían solo a su tiempo o su civilización. Se convirtieron en símbolos eternos del caos, encarnaciones del miedo a lo desconocido, aquello que ni siquiera los dioses podían controlar. En cada cambio de era, sus nombres renacían bajo otras formas. En bestias indomables, en fuerzas naturales catastróficas, en monstruos que los hombres temían nombrar. Así, el caos nunca dejó de caminar entre los vivos. Los cronistas más antiguos afirmaban que su retorno era inevitable.
que cuando las ciudades de los hombres alcanzaran su cúspide y los dioses dejaran de ser venerados, el equilibrio se rompería. Los cielos se oscurecerían, los mares se agitarían y de las profundidades emergerían aquellos que jamás debieron ser nombrados. Porque, al fin y al cabo, los dioses solo mantenían una frágil tregua con el caos. Y el caos, paciente, esperaba su momento. Así continuó su existencia, acechando en los mitos, en las leyendas susurradas por ancianos y grabadas en tabletas rotas. Las bestias primordiales seguían allí, invisibles a los ojos modernos, pero presentes en cada trueno que sacudía la tierra, en cada tempestad que arrasaba las costas, en cada sombra que se movía sin razón aparente. Porque el caos no tiene final, solo duerme. El tiempo, ese río sin dueño que arrastra imperios y civilizaciones hacia el olvido, jamás pudo borrar del todo las huellas de los grandes horrores primordiales. En cada época, cuando los hombres creyeron haber dominado su mundo, una sombra se alzaba desde las profundidades recordándoles que el caos no se extingue, solo se repliega, aguardando su oportunidad. Las criaturas de la antigua noche continuaban acechando, desprovistas de forma tangible para la humanidad moderna, pero presentes en todo aquello que escapa a la comprensión. A medida que las ciudades crecieron y los dioses antiguos se convirtieron en polvo, algunos sabios, guardianes de los vestigios más oscuros, preservaron las señales de su existencia. Manuscritos ilegibles, tablillas quebradas, cavernas adornadas con símbolos que solo los locos osaban descifrar. Y aunque las voces oficiales aseguraban que aquellas bestias habían sido derrotadas, cada generación encontraba señales de su persistencia. Erupciones imposibles, tormentas voraces, criaturas que desafiaban las leyes naturales y fenómenos que ni los más eruditos podían explicar. Tifón, aún atrapado bajo los cimientos de Sicilia, continuaba sacudiendo su prisión. Los volcanes del Mediterráneo eran sus suspiros ardientes, y los terremotos, los latidos de su furioso corazón. Aunque los hombres ignoraban la fuente de su furia, los mares recordaban su nombre. Cada vez que el Etna rugía, era un recordatorio de que la bestia solo dormía y que, algún día, la montaña se abriría para liberar a aquel que desafió a Zeus y estuvo a punto de despojar a los dioses de su trono. Fenrir, atado en los confines del mundo, aguardaba el colapso de los dioses nórdicos. Se decía que en la era final, cuando los soles se apagasen y los árboles se marchitasen, las cadenas divinas perderían su poder. Entonces, el lobo caminaría sobre la nieve eterna y abriría sus fauces no solo para devorar a hoy, sino para desgarrar el tejido mismo del destino. Cada invierno particularmente cruel, cada aullido que estremecía las llanuras, era un eco de su furia retenida. Apep, invencible en su inmortalidad, seguía acechando el viaje nocturno del sol. Y aunque Ra parecía triunfar en cada amanecer, los sacerdotes sabían que cada combate debilitaba al dios solar. En las eras posteriores, cuando las deidades egipcias cayeron en el olvido, algunos afirmaron que Apep se deslizó hacia otros mundos, adoptando nuevos nombres, emergiendo en las pesadillas de civilizaciones distantes. Porque mientras exista oscuridad, el caos tendrá un rostro. Jormungandr, la serpiente que rodeaba a Midgard, continuó creciendo en los abismos marinos. Y aunque el Ragnarok parecía lejano, los antiguos sabios advirtieron que cada tormenta sin explicación, cada criatura abisal encontrada en los abismos, era una señal de su vigilia. Los océanos guardan sus secretos con lealtad, pero los pescadores que desaparecen en alta mar y las embarcaciones tragadas por olas negras son, quizás, testigos de su presencia eterna. El día en que su cuerpo colosal emerja, las montañas se desplomarán y los cielos se agrietarán. Tiamat, dispersa en fragmentos tras su derrota, jamás fue realmente destruida. Su esencia primigenia continuó viva en las fuerzas naturales que escapan al control humano. En cada maremoto, en cada tormenta desatada sin previo aviso, en cada relámpago que parte la tierra, la memoria de Tiamat respira. Los mitos mesopotámicos la describían como la madre de todo lo que es salvaje e incontrolable, y su espíritu sigue fluyendo en los ríos de caos que cruzan el mundo, invisibles y letales. El destino de estas criaturas no era morir, porque fueron forjadas antes del tiempo, cuando el universo aún era joven y la luz no dominaba. Eran la encarnación de lo indómito, lo eterno y lo inconcebible. Aunque los dioses las hubieran desterrado o fragmentado, su naturaleza no podía ser contenida para siempre. Las leyendas más oscuras narraban que algún día, cuando el equilibrio que los dioses impusieron al mundo se rompiera, los primordiales regresarían. No para reclamar tronos, sino para deshacer la ilusión del orden. Se levantarían mares que devorarían continentes, montañas que se desplomarían como cenizas y cielos que arderían con un fuego más antiguo que el propio sol. Los nombres de Tifón, Fenrir, Apep, Jormungandr y Tiamat volverían a ser pronunciados con terror,
no como leyenda, sino como presencia tangible. Porque el caos no pertenece al pasado. Camina entre los vivos disfrazado de desastre natural, de pesadilla colectiva y de misterio inexplicable. Los templos antiguos ya se desmoronaron, pero en cada grieta de la tierra, en cada tormenta sin lógica, hay un eco de su esencia. Y cuando la arrogancia humana alcance su cenit, y la memoria de los dioses quede enterrada bajo los escombros de su olvido, esas criaturas volverán a caminar. Así, el ciclo se cerrará. El caos, que nació antes que los cielos y la tierra, volverá a reinar. Porque ningún orden dura para siempre, y ninguna prisión, por divina que sea, puede contener aquello que surgió de la oscuridad primordial. Los viejos cronistas lo sabían bien, al final de todo, solo las sombras prevalecen. Ahora ya conoces la verdad, hay horrores más antiguos que los dioses, y su historia aún no ha terminado. Si quieres seguir explorando mitos prohibidos, batallas olvidadas y secretos que el tiempo no pudo enterrar, este canal es tu refugio. Suscríbete ahora a Crónicas Eternas y activa la campanita, porque en este lugar, las leyendas jamás mueren, y las criaturas del caos siempre encuentran el camino de regreso.